¿Cómo les va? Soy Horacio Zubi, profesor especializado en discapacitados mentales y sociales, profesor universitario y licenciado en Ciencias de la Educación. Tengo una especialización en investigación educativa y soy magíster en psicología cognitiva y aprendizaje. El tema que nos convoca hoy es la lectura en el aula. Por eso haremos un recorrido por la alfabetización, la comprensión lectora, las dificultades que presentan los niños con dislexia en el aula respecto a la adquisición de la lengua oral y escrita y algunas estrategias. eh, Hola, ¿cómo les va? Bueno, voy a dar comienzo a la clase que nos convoca, que es la lectura en el aula. Para ello tenemos que acordar algunos criterios que tienen que ver con el concepto de alfabetización. Ustedes saben que hoy las destrezas que se requieren para alfabetizarse no son las mismas que las del siglo pasado ni las de la anterior. El hombre ha ido construyendo tecnológicamente formas que generaron nuevas habilidades y destrezas para la adquisición de la lengua escrita. Así que hoy la tecnología se nos impone como un desafío, ya que no son las mismas habilidades que se requerían para un niño en edad escolar al momento de alfabetizarse. No son las mismas estrategias las que se solicitan hoy que las que se solicitaban en los años 60, 70, aún en los 80. Así que es interesante revisar la situación en tanto que la alfabetización nos permite el acceso a la cultura escrita de una comunidad y que necesariamente utiliza también sus productos. Esto implica que desde el comienzo de la escolaridad los estudiantes puedan encontrar en la lengua escrita un instrumento que les permite visualizar la realidad, acceder a los distintos cambios de conocimiento y que comprendan que se puede de este modo sistematizar saberes, conservarlos y transmitirlos. Así que nos adentramos en una definición clave del Ministerio de Educación de la Nación en el 2016, que es que la alfabetización inicial o lectura consiste en desarrollar habilidades, estrategias y conocimientos que facilitan a los niños aprender a leer y escribir. Ahora, ¿con qué nos encontramos? Con que el futuro lector pasa por distintas fases hasta llegar a ser un lector y escritor hábil. Podemos pasar por la incompetencia inconsciente. Esto implica el no saber que no se sabe. Eh, Recordemos que nosotros somos sujetos lectores de la realidad antes de entrar a la escuela, somos sujetos sintácticos antes de entrar a la escuela, somos sujetos morfológicos antes de entrar a la escuela. La sintaxis es una forma académica de introducir al niño en las formas sociales de la escritura, pero en realidad cuando venimos hablando y entramos a la escuela, estructuramos las oraciones en función de la sintaxis que nuestra familia nos ha brindado en la socialización primaria. Por lo tanto, él no es consciente que sabe. No sé que no sé. Luego pasa por la incompetencia consciente. Se da cuenta al momento de acceder a los contextos lectores, sobre todo los que están formados por letras, ¿sí? Que él sabe que no sabe, ¿sí? O sea, la consigna es sé que no sé. Una vez adquirido las habilidades básicas para el acceso a la lectura, pasamos a la competencia consciente. Él sabe que sabe. Él puede darse cuenta que ante la exposición de un texto o de un contexto lector, ¿sí? Puede a utilizar las habilidades. Y cuando entra la competencia inconsciente, es no sé que sé.
O sea, no estoy pensando todo el tiempo, ¿sí? ¿Cuánto sé para poder leer? O sea, cuáles son ni de qué modo utilizo las habilidades al momento de ser lector. Para poder también entendernos y que esto dificulta algunas de las cuestiones que tienen que ver con el acceso a la lengua escrita, es que existen métodos sintéticos y métodos analíticos. Por supuesto, como todos saben, los métodos sintéticos son los que van de la parte al todo, van de la sílaba, de los métodos alfabéticos, ¿sí? De la letra y el sonido al fonético, o de las sílabas, que es el método silábico, hasta llegar al texto. En cambio, los métodos analíticos parten de unidades mucho mayores, como palabras, frases, oraciones o textos, hasta llegar a la unidad menor. La lectura es una de las actividades de interpretación de las ideas y el análisis de las partes debe ser un proceso posterior. Además, independientemente de los métodos, tenemos distintos enfoques. Nos vamos a encontrar con tres enfoques paradigmáticos, que son el psicolingüístico, el sociocultural y el constructivista. Muy bien, comencemos entonces con el enfoque de la alfabetización sociocultural. Por supuesto tiene un encuadre vygotsquiano, ¿sí? Donde la predominancia va a estar puesta en el vínculo maestro-estudiante y va a preponderar las interacciones sociales. Por supuesto, el rol del maestro es un rol activo, un rol que va a mediar las actividades planificadas, va a mediar entre el objeto cultural y el niño, ¿sí? Y el uso del lenguaje escrito va a implicar la capacidad de aprender cosas nuevas mediante la lectura y la capacidad para exponer sentimientos, pensamientos, emociones por escrito. La lectura y la escritura exigen una coordinación amplia con actividades complejas que algunas implican asignar un significado a los símbolos escritos y otras no, ¿sí? Y en la interpretación de los significados del texto, aprender a leer y escribir requiere el uso del lenguaje de manera más consciente, formal, deliberada y descontextualizada. Ahora bien, el enfoque psicolingüístico va a hacer énfasis en las operaciones cognitivas que permiten el reconocimiento del código. Debe estar mediada por la enseñanza formal y exige el desarrollo de habilidades mucho más específicas como la conciencia fonológica y la conversión grafema-fonema en un contexto estimulante que motive al niño para hacerlo. El logro de estas habilidades requiere de una instrucción formal, de metodologías muy dirigidas, a diferencia del aprendizaje oral que el niño trae desde su casa. Bien, aquí me permito hacer una digresión porque hemos mencionado los procesos mentales, las estrategias cognitivas. Así que me interesaría dejar en claro que las estrategias cognitivas son actividades mentales, no siempre conscientes, que ejecutamos para procesar la información con el propósito de hacerlas más significativas. Son operaciones y procedimientos que el estudiante usa para adquirir, retener y evocar diferentes tipos de conocimientos. Cuando adquirimos estrategias cognitivas, se puede decir que hemos adquirido procedimientos que nos permiten aprender a aprender. Se identifican 8 métodos de aprendizaje diferentes. Utilizar técnicas de estudio, como por ejemplo releer, reescribir, tomar nota, subrayar y repasar. Utilizar las semejanzas y las diferencias físicas de las palabras, por ejemplo, darse cuenta de la ortografía de las palabras o contar sus sílabas. Seleccionar una parte de las palabras o de la lectura. Formar imágenes mentales.
elaborar la información de manera significativa, por ejemplo, relacionar el material con el conocimiento o con la experiencia previa o analizar las relaciones entre la información. Encontrar semejanzas y diferencias, construir frases u oraciones y por último la categorización. Por ello se podría agrupar las estrategias cognitivas en 5 categorías. La primera es la estrategia de memoria, que son estrategias que enfatizan la repetición y la práctica de la información. La segunda es la estrategia física, que son estrategias que involucran las características físicas del material a ser aprendidos. Por tercero, tenemos las estrategias de elaboración imaginaria, estrategias que implican la formación de imágenes mentales con el fin de aprender el material. Estrategias de elaboración verbal, como la número 4, que son estrategias que permiten elaborar sobre el material haciendo o respondiendo preguntas, determinar la aplicación de su contenido y relacionar el contenido con el conocimiento previo. Por último, tenemos las estrategias de agrupamiento, estrategias que permiten reordenar el material en pequeñas partes de acuerdo con una característica común a todos. Muy bien, ahora vamos a dar lugar al enfoque constructivista, que por supuesto pone su mirada sobre la construcción de las hipótesis que los niños y niñas realizan con cierta regularidad. Y que puede resumirse de la siguiente manera. En primera instancia, los niños construyen hipótesis, resuelven problemas y elaboran conceptualizaciones sobre lo escrito. Esas hipótesis que se desarrollan cuando el niño interactúa con el material escrito y con lectores y escritores que dan información e interpretan ese material escrito. La tercera es que las hipótesis que desarrollan los niños constituyen respuestas a verdaderos problemas conceptuales. Luego, el desarrollo de hipótesis ocurre por reconstrucciones a otro nivel. El conocimiento anterior dado lugar a nuevas construcciones, como por ejemplo el conocimiento sobre las palabras, sobre las expresiones del lenguaje, sobre las formas y el significado de signos. Ahora, a modo de síntesis, me interesa plantear este gráfico en el cual los 3 enfoques tienen un punto de intersección que colaboraría mucho con las prácticas docentes o de abordajes terapéuticos para la adquisición de la lectoescritura. Por ejemplo, en el enfoque sociocultural se le da importancia a las interacciones sociales como base de la enseñanza. Hay un reconocimiento de la lengua como medio para aprender cosas nuevas, la lectura, y exponer nuestros pensamientos y sentimientos en la escritura. En cambio, el psicolingüístico hace hincapié en el reconocimiento de los procesos cognitivos necesarios para el desarrollo lingüístico y exige una importancia en la toma de conciencia fonológica. En cambio, el constructivismo hace un reconocimiento del proceso de progresión en el aprendizaje de la lectura y la escritura, la lengua escrita no solo como la transcripción del oral, y que hay aprendizaje lingüístico y conceptual. En la intersección de estos 3 enfoques, parece que es el lugar fértil para poder apropiarnos de herramientas, estrategias que más adelante iremos desarrollando, pero que no debemos desaprovechar aspectos de ninguno de los 3 enfoques. Aquí veremos una propuesta que podría dar cuenta de la intersección que se mencionaba anteriormente, que tiene que ver en este caso con la ambientación de aula, donde van a encontrar de aspectos que están relacionados con los 3 enfoques. Por ejemplo, habla en primera instancia de un ambiente estimulante, que no tiene que estar saturado con información para que el niño pueda disponer de ella, disponer de zonas de observación a situaciones en espacios para el conjunto, que tiene que haber piezas comunicativas, que lo vamos a ver en próximo, y la distribución del aula debe facilitar el acceso de los niños a los objetos y materiales que precisen.
Diseñar piezas comunicativas para la ambientación de las aulas. Debemos tener en cuenta los rasgos identitarios y comunitarios de los diferentes contextos donde la alfabetización se debe desarrollar. Yo soy partidario de la democratización de los espacios de aprendizaje, por lo tanto, la consigna es que todos aprendan. En la elaboración de piezas comunicativas para aulas letradas, según nuestro contexto, aquí en las fotografías podemos ver dos contextos absolutamente diversos, ¿sí? Tenemos hacia la izquierda un contexto convencional de la urbe, ¿sí? Y del lado derecho un contexto convencional de contexto urbano. Por debajo de las fotos tienen las referencias de los lugares que son, pero como verán se pueden establecer espacios lectores, contextos lectores favorecedores de la adquisición de la lectoescritura con recursos diferentes, en tanto que tengo que tener en cuenta cuáles son mis piezas comunicativas. ¿Qué son las piezas comunicativas? Son elementos didácticos que atienden a la temática que el docente está trabajando con sus estudiantes y les sirven como recurso para la etapa de presentación conceptual en un aprendizaje específico. Son recursos que permiten la implementación de diferentes estrategias, como la verificación y seguimiento de aprendizajes, retroalimentación, participación individual y colectivo del trabajo y trabajo cooperativo. Tiene una intencionalidad significativa hacia el aprendizaje de acuerdo a las potencialidades de sus estudiantes. Las instrucciones para la elaboración de piezas comunicativas implican la selección de una habilidad a desarrollar, ubique el camino letrado, y esto implica el contexto letrado, la conciencia fonológica, conocimiento del alfabeto, uso de nombres propios, construcción de palabras y vocabulario. Busque el material con el que desea trabajar para desarrollar esa habilidad, proponga el objetivo o desempeño esperado según la pieza comunicativa a elaborar, diseñe la pieza comunicativa y luego socialícela con la pieza comunicativa con los estudiantes. Aquí se presenta una lámina con el camino letrado. Como verán, es un gráfico que permite partir del contexto letrado hacia la conciencia fonológica, el conocimiento del alfabeto, el uso de nombres propios, la construcción de palabras y el vocabulario. A lo que hemos mencionado en el camino letrado lo vamos a llamar microhabilidades. Estas microhabilidades son el contexto letrado, como he dicho anteriormente, que es un espacio enriquecido para promover el uso de la lengua, la conciencia fonológica, que después la desarrollaremos con más profundidad, pero es la estrategia para proporcionar actividades de reconocimiento de fonemas, asociaciones con grafemas y signos, el conocimiento del alfabeto, que son estrategias para conocer el alfabeto de forma dinámica, el uso de nombres propios, espacio para utilizar los nombres propios de forma no convencionales, listas, clasificaciones, ¿sí? Y la construcción de palabras, espacios para formar palabras y enunciados según la necesidad. Y el vocabulario como espacio para enriquecer el universo vocabular que los estudiantes tendrán a partir de la palabra del contexto. Ahora vamos a pasar a un elemento fundamental de la construcción de la lectura, que es la comprensión lectora. Como todos saben, tenemos 4 tipos de comprensión lectora. Una es la literal, la otra es la inferencial, la crítica y la metacomprensión. Aquí tienen un gráfico para que puedan apoyarse en él, ¿sí? La comprensión lectora literal tiene como función la obtención de significados literales de la escritura,
¿sí? Y esto implica el reconocimiento de recordar hechos y ver cómo aparecen en los textos. Por supuesto, esta es eh, vamos a ver que es de etapas eh, cronológicas de la primera infancia, pero no por ello es menos importante que el resto. Por supuesto que la comprensión literal es la que nos permite el primer acceso a la comprensión de textos sencillos. Además, por supuesto que es una estrategia que permite decodificar básicamente y le va a permitir al estudiante una lectura fluida. Y está compuesta por dos procesos, ¿sí? Eh, como verán en el gráfico, tiene un proceso de acceso léxico y un proceso de análisis. El proceso léxico es cuando reconocemos los patrones de escritura o del sonido en el caso de la comprensión auditiva. Los significados que están asociados a ellos se activan en la memoria de largo plazo. El acceso léxico, desde un acercamiento cognitivo, se postula la existencia de un diccionario mental léxico a lo que se accede durante la comprensión del lenguaje. Aquí verán en el ejemplo cómo se va construyendo el diccionario mental léxico, ¿sí? Con palabras habituales. El análisis, esta función consiste en combinar el significado de varias palabras en la relación apropiada. Aquí como ejemplo tenemos 5 palabras que llegó tarde el, aquel, domingo, y el ordenamiento es él llegó tarde aquel domingo. Aquí vemos un análisis un poco más complejo en el que hay un verso sobre de Manuel Machado, dice la fuente, ¿sí? Dice, no se calla la fuente, no se calla, reía, saltaba, charlaba y nadie sabía lo que decía. No se callaba la fuente, no se callaba, como vena de la noche, su barrena, plata fría, encogía y estiraba, subía, bajaba, charlaba y nadie sabía lo que decía, cuando la aurora volvía. En el análisis se hace comprensión de la frase como una unidad completa y se comprende el párrafo como una idea general o unidad comprensiva. Las preguntas literales que debemos hacer es, ¿qué hace la fuente y qué es lo que nadie sabe? Y trabajar los significados de las palabras que el niño no conoce, como barrena, que significa taladro, charlar, que es conversar, y aurora, que es la luz sonrosada que procede de la salida del sol. La comprensión lectora inferencial, que es la que le sucede, se denomina también interpretativa. Este nivel proporciona al lector una comprensión más profunda y amplia de las ideas que está leyendo. Exige una atribución de significados relacionados con la experiencia personal y el conocimiento previo que posee el lector sobre el texto. Aquí en la viñeta dice el adulto, ¿por qué creen que el gato Mustafa toma desayuno tan temprano? Una forma inferencial es, yo tomo el desayuno temprano porque tengo que ir al colegio. Para el otro niño es chispas, eso no está en la lectura. Aquí verán cómo los procesos de comprensión lectora inferencial hace un proceso de integración, un proceso de resumen y un proceso de elaboración. La integración, como verán, cuenta la relación semántica que no está explícita en el texto y se infiere para comprenderla.
Por ejemplo, la exposición, el toro perseguía al corredor, él se apartó. Lo que hace el lector experto ante la lectura de esta frase utiliza las reglas aceptadas sobre las inferencias predominales para inferir que él, en la segunda oración, se refiere al corredor en la primera oración. Utiliza sus conocimientos previos sobre lo que se hace cuando un toro persigue a alguien, es decir, intenta apartarse para que no lo atrapen. Dentro de la comprensión lectora inferencial, como vimos, está el resumen. La entendemos como la función del resumen mental, que consiste en producir en la memoria del lector una macroestructura o esquema mental, y se considera como un conjunto de proposiciones que representan ideas principales. Se forman macroestructuras cuando se encuentran expresiones en el texto de tipo por consiguiente, por lo tanto, en consecuencia, etc. También tenemos la elaboración. Es lo que aporta o añade el lector al texto que está leyendo. Se une una información nueva a otra que ya resulta familiar, por lo que aumenta la probabilidad de la transferencia, como por ejemplo lo que aporta el texto, la aleja de la estantería está saturada de libros, y lo que añade el lector es la pieza de madera de la estantería que debe soportar el peso de los libros que se le ponen encima. Esto lo pueden visualizar en la viñeta que se encuentra en la diapositiva. La comprensión lectora crítica, denominada también evaluación apreciativa, es un nivel más elevado de conceptualización, ya que supone haber superado los niveles anteriores de comprensión literal y de comprensión interpretativa, llegándose a un grado de dominio lector caracterizado por emitir juicios personales acerca del texto, valorando la relevancia o irrelevancia del mismo. Es así como en la comprensión lectora se discriminan los hechos de las opiniones y se integra la lectura en las experiencias propias del lector. Es un nivel experto de comprensión propio ya de los estudiantes de la educación secundaria. Ahora es el turno de la metacomprensión lectora. Se entiende por metacomprensión lectora las habilidades de control de la comprensión a través del análisis de las condiciones y síntomas que desencadenan el fallo o la deficiencia, así como las habilidades para remediarlo. Al leer, se pueden producir fallos o déficit en la comprensión de una o varias palabras o de determinadas partes del texto. En la medida que el lector pueda controlar, esto significa analizar, recordar, reconocer esas fuentes de error y aplique estrategias correctas que le permitan la comprensión, estará aplicando sus habilidades de metacomprensión lectora. Ello implica darse cuenta de dónde, cómo y por qué se ha producido la incomprensión de la lectura y aplicar estrategias como las propuestas por Collins y Smith, que dice que las estrategias pueden ser ignorar y seguir leyendo, suspender los juicios, elaborar unas hipótesis de tanteo, releer la frase, releer el contexto previo, consultar una fuente externa. Autores como Ríos mencionan los siguientes objetivos en el proceso de la metacomprensión lectora. Esto implica relacionar la información nueva con los conocimientos previos que se poseen acerca del texto que se va a leer, tener claros los objetivos que se pretenden de la lectura, supervisar la aproximación de la consecución de los objetivos lectores, detectar los aspectos más importantes del texto, detectar cuáles son las dificultades que van apareciendo en el proceso comprensivo, reconocer las limitaciones previas para comprender, tener la flexibilidad necesaria en el uso de las estrategias de comprensión, evaluar los resultados obtenidos de la lectura, evaluar la efectividad de las estrategias usadas, hacer un chequeo parcial para determinar si la comprensión lectora se está dando y tomar acciones correctivas cuando se detectan dificultades o fallos en la comprensión. Como verán, esto implica de una acción consciente, introspectiva, preventiva del acto de la lectura.
El procedimiento de aplicación didáctica de la metacomprensión lectora consiste en instruir al estudiantado para que en las distintas fases de la lectura, antes de iniciarla, durante la misma y al terminarla, se autoformule las preguntas antes y se dé respuesta para adquirir conciencia de las estrategias metacomprensivas que utiliza. Un estudiante es metacognitivo cuando tiene conciencia sobre sus procesos, como la percepción, la atención, la comprensión, la memoria, y sus estrategias cognitivas, como el ensayo, la elaboración, la organización y estudio, y ha desarrollado habilidades para controlarlos y regularlos en forma consciente y deliberada, lo planifica, organiza, revisa, supervisa, evalúa y modifica en función de los progresos que va obteniendo a medida que los ejecuta y a partir de los resultados de esta aplicación. La metacognición está conformada por dos grandes componentes generales: el conocimiento del estudiante, general, específico y relacionado, y los procedimientos metacognitivos, habilidades para utilizar, organizar, revisar y modificar las estrategias en función de las demandas, de las tareas de aprendizaje y de los resultados obtenidos. Entonces, los estudiantes eficientes utilizan estrategias apropiadas que les permiten aprender mejor. Existe suficiente literatura en relación con aquellas consideradas más eficientes y que, supuestamente, son las que utilizan los expertos para aprender y recordar información, como las estrategias de adquisición de conocimiento y estrategias de estudio y ayudas anexas. Sin embargo, la metacognición implica no solo poder apreciar qué se sabe y qué no se sabe, sino también conocer qué hacer para remediar las dificultades en la comprensión con el fin de incrementar el aprendizaje. Cuando la comprensión falla, el lector debe tomar varias decisiones estratégicas importantes. Primero debe decidir si efectuar una acción remedial, lo cual es una decisión que depende sobre todo del propósito de la lectura. Si el lector se decide por alguna acción, debe elegir entre varias opciones: almacenar el problema en la memoria como una cuestión pendiente por resolver, releer el texto, seguir adelante o consultar alguna fuente. Para la metacognición de la lectura es necesario el conocimiento, que incluye conocimiento y conciencia sobre el autoconocimiento como el sujeto de aprendizaje, la demanda de la tarea, la relación entre texto, conocimiento previo a estrategia de lectura y de comprensión lectora. Y a su vez requiere de la autorregulación, que implica coordinar el conocimiento metacognitivo y el conocimiento de la organización del texto, planear, monitorear la comprensión e identificar y remediar las causas de los errores de comprensión. En este gráfico podrán apreciar cuáles son los circuitos para la lectura y sus procesos metacognitivos. Como así en los subsiguientes, podrán ver qué estrategias se pueden utilizar antes, mientras y después de leer. Por supuesto, ahí podremos comenzar con la teoría del funcionamiento ejecutivo. Podrán apreciar que hay niveles metacognitivos y niveles cognitivos de conocimiento y estrategia, que son el control y el monitoreo. La cognición, la metacognición y el funcionamiento ejecutivo son los tres principales componentes. La cognición consiste en el conocimiento y estrategia que existen en la memoria a largo plazo. El nivel metacognitivo es el consciente del nivel de cognición y contiene modelos de diferentes procesos cognitivos, tanto como una comprensión como el conocimiento y las estrategias que interconectan. El funcionamiento ejecutivo coordina entre dos niveles cognitivos por medio del monitoreo y el control, utilizando en concordancia los contenidos propios del nivel metacognitivo. En esta filmina podrán observar el rol relevante de los procesos intermedios y la importancia de la estimulación de la conciencia. Entonces, para fijar los conceptos vertidos, la metacomprensión lectora implica
que es todo conocimiento o actividad cognitiva que tiene sobre el conocimiento. El control del conocimiento es un objetivo del aprendizaje de la metacognición. Aplicado al ámbito de la lectura, se le ha denominado metacomprensión lectora. Para concluir, tenemos que decir que el objetivo de las estrategias cognitivas es adquirir conocimiento, resolver problemas, regular nuestros propios procesos de memoria, de comprensión o de aprendizaje, estudiar. También tomando en cuenta los procesos con los cuales se relacionan, como atender, seleccionar información, elaborar esa información, organizarla, integrarla, almacenarla y evocarla. Las estrategias metacognitivas se convierten en herramientas vitales que nos permiten aprender a aprender, ya que nos permiten comprender y desarrollar eficiente y conscientemente las tareas que nos permiten aprender cosas nuevas y usar nuestro conocimiento para resolver problemas.